Buen día, niños y niñas. El día de hoy, en la asignatura de historia, vamos a ver algo muy entretenido, que es la lección número 4, que habla sobre el responder esta pregunta con estos signos de interrogación. ¿Quiénes forman mi familia? Una pregunta que ahí tenemos que respondernos en la casa. ¿Quiénes forman mi familia? Y aquí vemos una familia. El objetivo de la clase es reconocer y compartir nuestro entorno cercano familiar, es decir, el explicar, el compartir a los demás cuál es el entorno familiar cercano, ¿ya? Aquí tenemos algunas imágenes en donde hay diferentes tipos de familias. Por ejemplo, acá hay una familia muy numerosa que la componen diferentes integrantes como la abuelita, el abuelito, los primos, tíos, hermanos, es decir, una familia bastante numerosa. Aquí podemos ver, por ejemplo, otra familia en la cual está el papá junto a su hija. Acá está solamente el papá con un bebito más pequeñito. Y así vemos diferentes imágenes en las cuales podemos identificar de que no todas las familias son igual a la otra. Algunos, por ejemplo, no tienen hermanos, otros, sin embargo, tienen hermanos. Otros a lo mejor sus abuelitos no están vivos, otros sí, sus abuelitos los tienen vivos. Es decir, las familias van siendo diferentes unas a otras. ¿Qué aprenderemos entonces? Número 1 y número 2. En el número 1 aprenderemos los integrantes de mi familia, es decir, quiénes la integran, quiénes componen la familia, ya sea mamá, papá o hermano, o tío, primos o abuelitos, quienes componen el grupo familiar de cada uno de ustedes. Aquí vemos nuevamente una familia numerosa con hartos integrantes de la familia y aquí podemos ver otra familia que también es muy diferente a esa porque podemos ver visualmente la primera impresión de que esta familia la componen muchas más personas a diferencia de esta, ¿ya? Y en el número 2 opinamos y compartimos, es decir, opinamos, vamos reflexionando sobre nuestra propia familia y a la vez compartimos con los demás sobre nuestra propio grupo familiar. Opinamos y compartimos entendiendo que todas las familias son diferentes y sus miembros también lo son, tal como lo habíamos aprendido la semana anterior, en la cual nosotros nos habíamos dado cuenta que cada uno de nosotros era único y especial en el mundo. Lo mismo pasa con las familias, todos somos diferentes, todas las familias son diferentes, son distintas y los miembros, es decir, las personitas que componen la familia, también son diferentes. Número 1, entonces, sus integrantes. A ver, entendamos aquí. La familia, que entendemos por familia, es el grupo de personas unidas por lazos de parentesco, ¿ya? Por cualquier lazo de parentesco, eso es el grupo de personas conocido como familia. Puede ser, por ejemplo, tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus hermanos, tus tíos o tus primos, ¿ya? Cualquier persona que tenga un grado de parentesco pertenece a nuestra familia. Aquí tengo un ejemplo. Un ejemplo que sucede también en la realidad de nuestro curso, en que acá hay una niña que, por ejemplo, es Fernanda. Fernanda es prima de Sigrid. Es decir, su mamá, la mamá de Fernanda, es hermana con la mamá de Sigrid, lo que las hace ser primas. Claro, Fernanda tiene su mamá, que su mamá es hermana de la mamá de Sigrid. Como sus dos mamás son hermanas, ellas inmediatamente tienen el grado de parentesco de ser primas. Y acá con Sigrid. Sigrid entonces es prima de Fernanda, claro, porque Fernanda también es prima de Sigrid, ya que su mamá, es decir, la mamá de Sigrid, es hermana con la mamá de Fernanda, lo que las hace ser primas, ¿ya? Es decir, Fernanda y Sigrid, las mamás de Fernanda y Sigrid, ellas son hermanas. Como son hermanas y tienen hijas, que una es Fernanda y las otras son Sigrid, entre ellas, Fernanda y Sigrid son primas. Ese es el grado de parentesco que tienen las compañeras. Mario.
Mario, sin embargo, es el tío de Fernanda y de Sigrid. ¿Por qué? Porque es el tercer hermano que tiene la mamá de Fernanda y la mamá de Sigrid. Es decir, Fernanda, Sigrid tienen sus mamás. Sus mamás son las dos hermanas, pero tienen a la vez un tercer hermano que es Mario. ¿Ya? Entonces Mario pasaría a ser de Fernanda y Sigrid su tío. Yo creo que muchos de ustedes también tienen tíos, otros quizás no los tienen, porque insisto, todas las familias son diferentes unas de otras. Ejemplo, miren, veamos un árbol familiar de un personaje conocido por muchos, el Rey León. Ya, veamos acá un árbol familiar, es decir, todos los parentescos que tiene el Rey León en un ejemplo de un árbol familiar. Entonces, aquí por ejemplo, acá está Simba. Simba, su papá es Mufasa. Pero Mufasa tenía su mamá y su papá. Su mamá y su papá tuvieron dos hijitos leones, dos crías leones. Uno de ellos fue Mufasa y el otro fue Scar. ¿Ya? Mufasa tuvo una pareja que ella era Sarabi y juntos tuvieron un hijo que era Simba, el que nosotros conocemos por el Rey León, Simba. ¿Ya? Simba después tuvo una pareja que también aparece en la película, que es Nala, y entre ellos tuvieron 1, 2, 3, 4 y 5 lindos cachorritos leones. Entonces, Mufasa es el papá de Simba. Mufasa tiene a su hermano que es Scar, y Scar pasaría a ser tío de Mufasa, o sea, de Simba, tío de Simba. Por una parte, Scar tuvo una pareja que era Cira, pero Cira, ella solita, tenía a dos hijos, 1 y 2. Tenía dos hijos. Es decir, el papá de estos cachorritos no era Scar, sino que era otro león. Esto es un modo de ejemplo que en muchas familias también sucede. De que acá, por ejemplo, entre Scar y Cira tuvieron un hijo. Es decir, este hijo con estos otros hijos son hermanos, pero son medios hermanos. ¿Por qué? Porque solamente son hermanos por la parte de mamá. Porque estos dos cachorritos de acá no tienen el mismo papá, su papá es otro león. Una situación que sucede también en muchas familias y es de lo más normal también, ¿ya? Entonces con eso nosotros podemos ver que en este árbol genealógico Mufasa tenía a sus papás, que estos papás son los abuelos de Simba. Mufasa tenía un hermano que es Scar, que es el tío de Simba, y así ellos fueron formando su familia, Scar por un lado, Mufasa por el otro, que tuvo a Simba, y Simba con su pareja Nala tuvieron ahí los demás cachorritos, ¿ya? Número 2. Opinamos y compartimos. ¿Todas las familias son diferentes? Claro que sí. Hola, soy Carla, miren, la niña se llama Carla, y vivo con mi mamá, mi papá y mi hermano mayor. Nos gusta mucho almorzar los domingos con mis abuelos. Los miembros de la familia también son diferentes entre ellos. Por eso pasar tiempo con ellos es muy valioso. ¿Ven? Por eso pasar tiempo acá con los abuelitos los domingos, cuando ella va a almorzar, es muy importante. Todas las familias son diferentes. Hola, soy Pablo. El niño es Pablo y vivo con mi mamá y su nuevo esposo. Es decir, su esposo es la pareja de la mamá, pero no es el papá del niño. Porque los fines de semana me quedo en casa de mi papá y nos gusta mirar al fútbol. ¿Ven? Acá los papás, si bien no viven en la misma casa que el niño, él visita a su papi los fines de semana y les gusta ver mucho el fútbol cuando está con él. ¿Ya? Actividades. A ver, ahora los invito a ustedes. Investiga sobre tu familia y realiza las páginas 30, 31, 32 y 33 del libro respondiendo cada una de esas preguntas. Y aquí son estas dos páginas anteriores, una de ellas, que hay que responder las preguntas que aparecen ahí.
Luego de tu investigación familiar, es decir, de investigar cuáles son mis abuelitos, cuáles son los nombres, mis tíos, de averiguar del grupo familiar de uno, van a realizar la página 43 para que hagas tu propio árbol genealógico, el mismo árbol que vimos con Simba, también que hagan ustedes uno muy similar, dependiendo de la realidad de su familia. Les enviaré diferentes modelos que pueden utilizar para escoger el que más adecue a tu familia. ¿Ya? Y aquí viene esta actividad del árbol genealógico. Realizando nuestro árbol genealógico. Reúne fotografías. Miren, yo acá, por ejemplo, reuní fotografías porque yo también lo haré con mi familia. Les voy a mostrar un poco de mi historia también. Miren, aquí, por ejemplo, está mi abuelita por parte mamá, junto con yo cuando era pequeña. Ya, acá mi abuelita. Luego, no pude tener fotos de mi abuelito paterno, pero les voy a mostrar aquí, por ejemplo, acá está mi papá y acá está mi mamá. ¿Ya? Ahí está mi mamá y mi papá. Luego, aquí les muestro mi hermano. ¿Ven? Mi hermano, que él es mi hermano mayor, es más grande que yo. Luego mi hermano tuvo un hijo, que es mi sobrino, que se llama Vicente, que aquí tenía la edad de ustedes, tenía alrededor de 6 añitos. ¿Ya? Acá nuevamente está mi papá, mi mamá, fotografías que yo fui reuniendo, y mi mamá tiene muchos hermanos, que ellos pasan a ser mis tíos, tal como el ejemplo de Fernanda Siri y su tío Mario. Y esos tíos míos tienen hijos que son igual mis primos. Y acá hay una foto de una prima mía, que ella está en otro país hoy en día. Entonces, miren, con estas fotos de reunir fotos, con esta actividad de reunir fotografías, tal como yo lo hice, ¿qué tendrán que hacer? Pégalas con ayuda de un adulto en el lugar donde corresponda. Escribe el nombre y su fecha de nacimiento. Yo les mostré, o sea, tienen adjuntado ahí, mismo donde me están viendo ahora en el video, muchos árboles familiares, diferentes modelos. Modelos, por ejemplo, que no incluyen quizás abuelitos, porque a lo mejor ustedes no conocieron a su abuelito o simplemente no tienen abuelitos. Otros modelos, por ejemplo, en los que solamente está la mamá. Otros modelos en los que no hay hermanos, porque a lo mejor ustedes, yo sé que más de algunos no tienen hermanos, es decir, con esto nos podemos dar cuenta que hay diferentes familias y por eso también hay diferentes árboles genealógicos para que ustedes escojan el que más se acomode a la familia de ustedes. Luego de escoger de los árboles genealógicos que aparecen ahí, el que más se acomode a la familia de ustedes, van a completar. Primero con una fotito de ustedes, luego de su mamá, su papá, o solo su papá o solo su mamá, o como sea el caso dependiendo, y luego haciéndolo hacia arriba, ya sea con abuelitos, con primos, con tíos, hacia el lado con hermanos, ya para que incluyamos ahí todo en nuestro grupo familiar al hacer este lindo árbol familiar. Y a mis pequeños, acá yo también lo voy a hacer porque es una actividad muy entretenida. Escojan el árbol que más les acomode a su familia, recordando siempre que todas las familias son diferentes. No hay ninguna familia igual a la otra, así también como los integrantes de la familia. Es decir, todos los papás, por ejemplo, de todas las familias son diferentes entre ellos. Las mamás también, los padrastros también, las madrastras también, los tíos, los primos, los hermanos también son todos diferentes. Entonces, con eso, aún más comprendemos de que existe la diversidad, hay que respetar y hay que entender que mi familia puede ser muy diferente a las demás. Un besito, que tengan un lindo día y a realizar este lindo árbol familiar.